Mi hermana se comprometió con mi ex que casi me mata. Mis padres la apoyaron y me llamaron mentirosa. Pero cuando él la engañó una semana antes de la boda y robó las joyas de mi abuela, volvieron suplicando perdón y dinero, los dejé con sus consecuencias. Tengo 32 años, trabajo como gerente de proyectos en una empresa de tecnología, y siento que finalmente puedo respirar después de años de estar ahogándome en una vida que casi me mata, literalmente. Lo que voy a contar es algo que todavía me cuesta procesar, porque una cosa es sobrevivir a un matrimonio abusivo, y otra muy diferente es que tu propia familia te traicione de la manera más retorcida posible. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando conocí a Gregory y todo mi mundo se empezó a desmoronar sin que yo me diera cuenta. Tenía como 24 años cuando lo conocí. Trabajaba en marketing para una empresa pequeña, y la verdad es que mi vida era bastante normal, ya sabes, salía con amigas, iba a bares los fines de semana, nada del otro mundo. Gregory era amigo de un amigo, apareció en una fiesta y me pareció simpático al principio, tipo divertido y atento, de esos que te hacen sentir especial cuando hablan contigo. Empezamos a salir y las cosas fueron bien. Por unos meses, aunque mirando hacia atrás debí haber visto las señales rojas desde el principio, pero supongo que cuando estás en medio de algo no ves lo que todos los demás pueden ver claramente. A los 5 meses de estar saliendo quedé embarazada, y ahí fue cuando todo cambió de verdad. No estábamos listos para tener un bebé, obviamente, pero Gregory insistió en que nos casáramos de inmediato. Tipo, literalmente me presionó diciéndome que era lo correcto, que su familia era muy tradicional y que no podía tener un hijo fuera del matrimonio, y yo estaba tan asustada y confundida que simplemente dije que sí. Nos casamos en el juzgado 2 semanas después. Mis padres estaban ahí, mi hermana Diana también. Ella tenía como 19 años en ese momento, y acababa de dejar la preparatoria, lo cual es otra historia complicada porque siempre tuvo problemas con las drogas, y nunca pudo mantener un trabajo estable, pero ese día parecía feliz por mí, o eso pensé. La boda fue súper simple, nada romántico, solo firmar papeles, y luego fuimos a comer a un restaurante medio decente cerca del juzgado. Las cosas se pusieron mal casi de inmediato después de la boda. Gregory, que hasta ese momento tenía un trabajo en ventas, empezó a llegar tarde, a veces ni aparecía, y luego descubrí que estaba apostando en línea y gastando dinero que no teníamos. Yo estaba embarazada de 3 meses, trabajando tiempo completo porque alguien tenía que pagar la renta y los gastos, y él llegaba a casa a las 3 de la mañana oliendo a alcohol y con excusas cada vez más absurdas. Intenté hablar con él. Tipo le decía que necesitábamos ser responsables ahora que íbamos a tener un bebé, y él me prometía que iba a cambiar, que solo estaba estresado por la situación, pero las promesas nunca se convertían en acciones reales. Cuando tenía 6 meses de embarazo, una noche empecé a sangrar. No era normal, yo lo sabía, y estaba aterrorizada. Le dije a Gregory que necesitaba ir al hospital de inmediato, y él estaba jugando videojuegos en la sala. Ni siquiera me miró y me dijo que estaba exagerando, que probablemente era algo normal del embarazo y que fuera a acostarme. Yo estaba sangrando cada vez más. El dolor era insoportable, y él seguía ahí con los audífonos puestos gritándole a sus amigos a través del micrófono. Terminé llamando a mi vecina, la señora Martínez que vivía en el apartamento de al lado, y ella me llevó al hospital. Perdí al bebé esa noche. Fue una niña, iban a llamarla Emma, ya habíamos elegido el nombre y todo. Los doctores me dijeron que tal vez si hubiera llegado antes, se podría haber salvado, y esas palabras me persiguieron durante meses, años realmente. Gregory llegó al hospital como 5 horas después, cuando ya todo había terminado, y en lugar de consolarme o disculparse por no haberme llevado, me culpó a mí. Me dijo que probablemente había hecho algo mal, que seguro había cargado algo pesado, en el trabajo o que no me había cuidado lo suficiente, y yo estaba tan destrozada emocionalmente que parte de mí le creyó. Empecé a pensar que tal vez sí era mi culpa, que tal vez si hubiera descansado más o comido mejor o no sé qué, nuestra hija estaría viva. Pasé semanas en cama después del hospital, llorando todo el tiempo, sin poder dormir, y Gregory básicamente me ignoraba. Seguía con su rutina de jugar videojuegos y apostar en línea como si nada hubiera pasado. Unos meses después de perder al bebé, Gregory perdió su trabajo. Oficialmente fue porque llegó borracho varias veces y tuvo una pelea con su jefe, pero él me dijo que lo habían despedido injustamente, que todos estaban en su contra. Le dije que necesitaba buscar otro empleo de inmediato, porque mis ingresos apenas cubrían nuestros gastos básicos, y él me prometió que lo haría. Pero pasaron semanas y luego meses, y nunca vi que enviara un solo currículum o hiciera una sola entrevista. Se la pasaba todo el día en casa jugando videojuegos, durmiendo hasta las 2 de la tarde,
comiendo lo que yo compraba con mi salario, y cuando le reclamaba me decía que estaba estresado, que necesitaba tiempo para recuperarse. La situación se volvió completamente insostenible. Yo trabajaba de 8 a 6 todos los días, a veces más tiempo si había proyectos urgentes, llegaba a casa exhausta, y encontraba la casa hecha un desastre, platos sucios en el fregadero, ropa tirada por todos lados, y Gregory en el sofá con los controles en la mano. Empecé a sentir que me estaba ahogando, literalmente no podía respirar bien. Me despertaba en las noches con ataques de pánico, lloraba en el baño del trabajo, y nadie sabía lo mal que estaban las cosas, porque yo era muy buena ocultándolo, ya sabes. Sonreía en la oficina, y actuaba como si todo estuviera bien mientras por dentro me estaba muriendo. Intenté suicidarme 2 veces. La primera vez tomé un frasco entero de pastillas para dormir. Gregory me encontró porque se le antojó comer algo, y entró a la habitación buscando dinero en mi cartera. Me vio inconsciente, y llamó a emergencias más por pánico que por preocupación real, creo yo. Me hicieron un lavado de estómago en el hospital. Fue horrible. Y cuando me dieron de alta, Gregory me gritó todo el camino a casa diciéndome que era una egoísta, que cómo se me ocurría hacer algo así y dejarlo solo con todas las responsabilidades, lo cual era irónico considerando que él no tenía ninguna responsabilidad más que existir. La segunda vez fue peor. Corté mis muñecas en la bañera, pero otra vez Gregory me encontró, esta vez porque quería usar el baño y la puerta estaba cerrada con seguro. La tiró y me vio ahí. Más hospital, más suturas, más vergüenza. Después del segundo intento, algo en mí cambió. No sé si fue supervivencia o rabia o qué, pero me di cuenta de que si seguía en esa relación iba a terminar muerta, y no quería darle esa satisfacción a Gregory, no quería que mi historia terminara así. Empecé a ver a una terapeuta que me asignaron en el hospital, y ella fue la primera persona que me dijo directamente que estaba en una relación abusiva, que nada de lo que estaba pasando era normal ni aceptable, y que necesitaba salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Tardé como 3 meses en reunir el valor para pedirle el divorcio. Estaba aterrorizada de su reacción, pero sabía que tenía que hacerlo. La noche que le dije que quería el divorcio, Gregory se volvió loco. Nunca antes me había golpeado. O sea, sí me había empujado un par de veces, y una vez me agarró del brazo tan fuerte que me dejó moretones. Pero esa noche fue diferente. Me agarró del cabello y me tiró al piso. Me pateó en las costillas, en la espalda, en la cara, y no paraba. Seguía gritando que yo era una perra malagradecida, que sin él no era nada, que le debía todo, y yo solo podía tratar de protegerme la cabeza y rogar que parara. En algún momento me encerró en el cuarto, puso un mueble contra la puerta y se fue a la sala a seguir bebiendo. Yo estaba ahí tirada en el piso, sangrando de la nariz, con las costillas que me dolían cada vez que respiraba, y pensaba que iba a morir en ese cuarto. Esperé hasta que lo escuché roncando en el sofá, como a las 4 de la mañana, y logré mover el mueble lo suficiente para salir. Tomé mi celular, mi cartera, y salí del apartamento descalza. Corrí al apartamento de la señora Martínez, toqué la puerta como desesperada, y cuando ella abrió, y me vio toda golpeada y sangrando, casi se desmaya. Llamó a la policía de inmediato. Llegaron en menos de 10 minutos. Entraron al apartamento, y encontraron a Gregory dormido, rodeado de botellas vacías. Lo arrestaron ahí mismo. Yo di mi testimonio en el hospital mientras me curaban. Tomaron fotos de todas las lesiones, y la policía me dijo que tenía suficiente evidencia para una orden de restricción permanente. Gregory pasó una noche en la cárcel. Luego lo dejaron salir bajo fianza con la condición de que tomara clases de manejo de ira y se mantuviera alejado de mí. El proceso de divorcio fue una pesadilla. Él trató de pelear por todo, aunque literalmente no había nada que dividir, porque yo pagaba todo y él no tenía ni un peso a su nombre, pero igual hizo el proceso lo más difícil posible solo por joder. Finalmente el divorcio se finalizó como 8 meses después, y fue el mejor día de mi vida hasta ese momento. Literal sentí que me quitaban un peso gigante de encima. Decidí empezar de cero completamente. Encontré un trabajo mejor en otra ciudad como a 3 horas de distancia, empaqué todas mis cosas y me mudé sin decirle a nadie más que a mis papás y a mi hermana mi nueva dirección. Específicamente les dije que no le dijeran a Gregory dónde estaba bajo ninguna circunstancia. Los siguientes 2 años fueron de reconstrucción. Me enfoqué en mi carrera. Hice terapia religiosamente, conocí gente nueva, hice amigos de verdad que me apoyaban, y poco a poco empecé a sentirme como una persona real otra vez, en lugar de solo una cáscara vacía, que iba sobreviviendo día a día. Mi trabajo iba increíble. Me ascendieron a gerente de proyectos, ganaba buen dinero, tenía un apartamento bonito en un barrio tranquilo,
y por primera vez en años podía dormir sin tener pesadillas. Mantenía contacto con mis papás y con Diana, aunque no era súper cercano porque prefería mantener distancia de todo lo que me recordara a Gregory y a esa época horrible de mi vida. Mis papás ya estaban jubilados, vivían con la pensión de mi papá que no era mucho, y yo les mandaba dinero cada mes para ayudarlos con los gastos, como unos $500 más o menos. Diana seguía viviendo con ellos. Trabajaba como mesera en un diner cerca de su casa. Había dejado las drogas supuestamente, pero no tenía dirección real en la vida. Tipo, no estudiaba ni parecía tener planes de independizarse. Yo no juzgaba mucho porque cada quien tiene su proceso, y ella siempre había sido la problemática de la familia mientras yo era la responsable. Entonces mis papás estaban acostumbrados a que yo fuera la que ayudaba económicamente. Un día mis papás me llamaron para una videollamada, lo cual era raro porque normalmente solo nos mandábamos mensajes de texto o hablábamos por teléfono normal. Contesté pensando que tal vez querían mostrarme algo de la casa o no sé. Y cuando apareció la imagen, vi a mi mamá y a mi papá sentados juntos en el sofá con caras raras, tipo entre emocionados y nerviosos. Mi mamá empezó a hablar y me dijo que tenían noticias increíbles, que Diana había conocido a alguien y se iba a casar, y yo me puse contenta por ella. Ya sabes, pensé que finalmente había encontrado a alguien que la apoyara y que tal vez eso la ayudaría a encaminar su vida. Entonces mi mamá dijo el nombre del novio. Gregory. Dijo Gregory, como si fuera lo más normal del mundo, como si no acabara de decir el nombre de mi ex esposo abusivo, el hombre que casi me mata, el hombre del que había escapado hace 2 años. Me quedé paralizada mirando la pantalla, esperando que fuera una broma de mal gusto o que hubiera escuchado mal, pero mi papá siguió hablando diciendo que Gregory había entrado al diner donde Diana trabajaba hace como 6 meses. Empezaron a platicar, descubrieron que tenían mucho en común, y una cosa llevó a la otra, y ahora estaban comprometidos. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté a mis papás si estaban hablando en serio, si de verdad Diana estaba con mi Gregory, mi ex esposo abusivo, y ellos se vieron entre sí incómodos, y mi mamá dijo que sí, que era el mismo Gregory, pero que él les había contado su versión de lo que pasó en nuestro matrimonio, y que aparentemente las cosas no eran como yo las había contado. Sentí que me hervía la sangre. Tipo, literal sentía que mi cabeza iba a explotar. Les pregunté qué les había dicho Gregory exactamente, y mi papá me dijo que Gregory les contó que yo era la problemática en el matrimonio, que él había tratado de ayudarme con mis problemas de salud mental, pero que yo lo había culpado de todo, que el divorcio fue porque yo era inestable y violenta, y que él había tenido que alejarse por su propia seguridad. Les dije que eso era completamente falso, que Gregory era un mentiroso manipulador, que me había golpeado casi hasta matarme, que tenía documentos médicos, reportes policiales, fotografías de las lesiones, todo, y que cómo era posible que le creyeran a él sobre su propia hija. Mi mamá se puso a la defensiva diciendo que Gregory parecía un hombre completamente diferente ahora, que había cambiado mucho, que estaba trabajando y siendo responsable, y que Diana estaba muy feliz con él. Le dije que los abusadores no cambian, que Gregory era peligroso, y que necesitaban alejarse de él inmediatamente, antes de que lastimara a Diana, como me lastimó a mí. Mi papá me interrumpió diciendo que necesitaba dejar ir el pasado, que estaba siendo amargada, y que debería alegrarme de que mi hermana hubiera encontrado el amor. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como estar en una dimensión paralela donde todo estaba al revés. Les dije que si realmente les importaba Diana, investigarían los antecedentes de Gregory, hablarían con la policía de nuestra ciudad anterior, verían los documentos legales del divorcio, pero ellos seguían diciendo que Gregory les había explicado todo eso, que yo había inventado cosas para quedar bien en el divorcio, y que él había aceptado la orden de restricción solo para mantener la paz. Terminé la llamada sintiéndome completamente devastada. Mi propia familia me estaba traicionando de la peor manera posible. Estaban eligiendo creer a mi abusador sobre mí. Estaban permitiendo que se acercara a mi hermana menor sabiendo lo que me había hecho, o bueno, supuestamente lo que yo decía que me había hecho según ellos. Pasé días sin poder dormir, llorando, sintiéndome impotente porque no sabía cómo proteger a Diana, si ella misma no quería ser protegida, y si mis papás estaban del lado de Gregory. Decidí hacer un último intento. Organicé otra videollamada con toda la familia, incluyendo a Diana esta vez, y preparé una presentación completa con documentos escaneados, fotos de mis lesiones, reportes médicos de mis intentos de suicidio, el reporte policial del arresto de Gregory, testimonios escritos de vecinos, todo. Cuando empecé la llamada y empecé a mostrar los documentos uno por uno en la pantalla,
La cara de mis papás iba cambiando, pero Diana estaba sentada al lado de Gregory. Sí, él estaba ahí en la videollamada en la casa de mis papás, y ella tenía su mano sobre la de él todo el tiempo. Mostré las fotos de mi cara golpeada después de la noche que Gregory me atacó, con la nariz rota, el ojo morado, el labio partido. Mostré los documentos del hospital donde estuve después de intentar suicidarme ambas veces, con las notas de los doctores diciendo que reportaba abuso doméstico. Mostré el reporte policial con el testimonio de la señora Martínez describiendo cómo llegué a su puerta sangrando y aterrorizada. Lo mostré todo, cada pedazo de evidencia que tenía, y esperé que alguien dijera algo, que se disculparan, que reconocieran que Gregory era peligroso. Diana fue la primera en hablar, y lo que dijo me rompió completamente. Me dijo que las fotos podían ser de cualquier cosa, que yo pude haberme golpeado sola para incriminar a Gregory, que los intentos de suicidio probaban que yo era inestable mentalmente, no que él fuera abusivo, y que seguramente yo provoqué a Gregory hasta que él reaccionó en defensa propia. Luego dijo algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que era patético que siguiera aferrada a un hombre que claramente me había superado, que Gregory le había contado que yo perdí al bebé porque era descuidada y irresponsable, y que probablemente era mejor así porque no habría sido una buena madre de todas formas. Me quedé ahí sentada escuchando a mi hermana menor, la persona que supuestamente me quería, burlarse de mi miscarriage, defender al hombre que casi me mata, y acusarme de haberme hecho daño a mí misma. Gregory estaba sentado al lado de ella con una sonrisita en la cara, sin decir nada pero claramente disfrutando verme destruida. Mis papás no dijeron nada para defenderme. Mi mamá solo miraba hacia abajo, y mi papá tenía los brazos cruzados con cara de estar incómodo, pero no suficientemente incómodo como para intervenir. Les dije que si elegían creer a Gregory sobre mí, si permitían que se casara con Diana, si lo aceptaban en su familia sabiendo todo lo que me hizo, entonces nunca quería volver a saber de ninguno de ellos. Mi mamá empezó a llorar diciendo que no podía pedirles que eligieran entre mis dos hijas y yo le dije que no era yo quien estaba forzando esa decisión, que ellos ya habían elegido cuando decidieron creerle a un abusador sobre su propia hija. Corté la llamada y bloqueé sus números de inmediato. Unos días después mi mamá logró contactarme a través de mi correo del trabajo. Me mandó un mensaje largo diciendo que Gregory se iba a mudar con ellos después de la boda, porque Diana y él no tenían suficiente dinero para su propio lugar todavía, y que esperaban que yo reconsiderara mi posición porque Diana realmente amaba a Gregory y merecía ser feliz. También mencionó, casi como nota al pie, que esperaban que siguiera mandando el dinero mensual porque mi papá necesitaba algunos medicamentos que no cubría completamente su seguro, y ellos dependían de mi ayuda. Eso fue lo que me terminó de convencer de que había tomado la decisión correcta. No solo estaban defendiendo a mi abusador y permitiéndole entrar a sus vidas, sino que esperaban que yo los siguiera apoyando económicamente mientras lo hacían. Le respondí a mi mamá con un correo muy simple diciendo que no volvería a mandarles dinero nunca más, que podían pedirle a Gregory que los mantuviera ya que aparentemente era tan maravilloso, y que no volvieran a contactarme bajo ninguna circunstancia. Bloqueé su correo también después de enviar eso. Durante las siguientes semanas, seguí recibiendo mensajes de números desconocidos, todos de mi familia o parientes lejanos que ellos habían contactado para que me convencieran de volver a hablarles. Tíos que no había visto en años me escribían diciendo que estaba siendo egoísta, que la familia es lo más importante, que necesitaba perdonar y olvidar. Primos me llamaban diciendo que mis papás estaban devastados y que era mi responsabilidad como hija apoyarlos. Diana me mandó como 20 mensajes desde diferentes números insultándome, diciéndome que era una amargada, que estaba celosa porque Gregory la prefería a ella, que esperaba que me muriera sola y miserable. Bloqueé todo. Cada número, cada correo, cada intento de contacto. Fue doloroso pero necesario, y por primera vez en mi vida puse mis límites y los mantuve firmes sin sentirme culpable. Mi terapeuta me apoyó completamente. Me dijo que estaba haciendo lo correcto al protegerme de personas tóxicas, sin importar si compartíamos sangre o no, y que la verdadera familia son las personas que te apoyan y te aman incondicionalmente, no las que te traicionan, y luego esperan que actúes como si nada hubiera pasado. Como 2 meses después de cortar contacto, recibí un mensaje de un número que no reconocí. Era de Diana, y el mensaje era largo y desesperado. Decía que había descubierto a Gregory en la cama con otra mujer, una clienta del diner donde Diana trabajaba, y que cuando lo confrontó, él le dijo que Diana era aburrida, y que él necesitaba variedad. La boda estaba planeada para la semana siguiente. Ya habían mandado las invitaciones, y todo estaba pagado. Bueno, lo poco que habían pagado porque según el mensaje mis papás habían puesto todo el dinero que tenían en la boda,
pensando que yo iba a ayudarlos a reponerlo. Diana me suplicaba que la perdonara, que tenía razón sobre todo, que Gregory era un monstruo, y que ella había sido una idiota por no escucharme. Decía que había terminado con él, que lo había corrido de la casa de mis papás, y que se sentía humillada y estúpida. No le respondí. Parte de mí quería sentir satisfacción de que hubiera descubierto la verdad de la manera difícil, pero honestamente solo sentía tristeza por toda la situación. Ya sabes, tristeza de que tuviera que llegar a ese punto para que alguien me creyera. Mis papás empezaron a intentar contactarme otra vez a través de parientes. Aparentemente, después de que Diana corrió a Gregory, él desapareció completamente. Se llevó algunas cosas de valor de la casa de mis papás, incluyendo unas joyas de mi abuela que mi mamá guardaba, y nunca volvió a aparecer ni a responder mensajes. Diana estaba destruida. Había perdido su trabajo porque causó un escándalo en el diner cuando descubrió a Gregory con la otra mujer, y mis papás estaban en problemas económicos, porque habían gastado sus ahorros en una boda que nunca iba a suceder. Los mensajes que me llegaban a través de tíos y primos empezaron a cambiar de tono. Ya no era que yo necesitaba perdonar por ser buena persona, ahora era que mi familia me necesitaba desesperadamente, que si realmente los quería los ayudaría en este momento difícil, que yo era la única que podía sacarlos del hoyo en el que estaban. Seguí sin responder. Seguí bloqueando cada nuevo intento de contacto, y seguí viviendo mi vida. Como 6 meses después del desastre de la boda cancelada, recibí un correo de mi mamá desde una cuenta nueva que no había bloqueado todavía. El asunto decía, urgente, por favor, lee. Y cuando abrí el correo, había un mensaje largo explicando que mi papá había tenido un accidente en casa. Se había caído de una escalera, tratando de arreglar algo del techo. Se había roto la cadera y necesitaba cirugía. El seguro cubría parte pero no todo. Tenían facturas médicas por como $15,000 que no podían pagar. Y me suplicaban que los ayudara solo esta vez, que después de esto me dejarían en paz, si eso era lo que yo quería. El correo terminaba con una disculpa, diciendo que se habían equivocado al creerle a Gregory, que lamentaban no haberme escuchado, que Diana estaba en terapia tratando de procesar todo, y que ellos solo querían arreglar las cosas conmigo, pero que entendían si necesitaba más tiempo. Adjuntaban documentos del hospital y facturas médicas como prueba de que no estaban mintiendo sobre la situación de mi papá. Leí el correo 3 veces. Miré los documentos adjuntos. Y luego cerré el correo y lo borré sin responder. No es que no me importara que mi papá estuviera herido, claro que me importaba, pero me importaba más protegerme a mí misma de personas que me habían traicionado de la peor manera posible. Sabía que si respondía, si les mandaba dinero, estaría abriendo la puerta otra vez para que me manipularan y me usaran, y no iba a volver a caer en ese ciclo. Mi terapeuta me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que la compasión no significa ponerte en peligro por otros, que puedes desearle lo mejor a alguien sin tener que ser parte de su vida, y que a veces, la acción más amorosa que puedes hacer por ti misma es mantener distancia de personas que te lastiman, sin importar sus razones o necesidades. Tenía razón, y aunque fue doloroso ignorar ese correo, supe que era lo correcto. Hoy tengo una vida que nunca pensé que sería posible cuando estaba atrapada en ese matrimonio horrible. Tengo un trabajo que amo, amigos que me apoyan incondicionalmente. Recientemente empecé a salir con alguien que es amable y respetuoso y que me trata como una persona valiosa. Vivo en un apartamento tranquilo donde puedo dormir sin pesadillas, donde no tengo que caminar en cáscara de huevo preocupándome por la reacción de alguien, donde puedo simplemente existir en paz. No sé qué pasó con Gregory después de todo el drama. Honestamente no me importa. Supongo que encontró a otra víctima en algún lugar. O tal vez no. No es mi problema ya. Diana probablemente sigue viviendo con mis papás, tratando de reconstruir su vida o no. Tampoco es algo que me quite el sueño. Y mis papás están lidiando con sus consecuencias. Las consecuencias de elegir creerle a un extraño abusivo sobre su propia hija. Y aunque no les deseo mal, tampoco voy a ser yo quien los rescate de las decisiones que tomaron. A veces me siento culpable, tipo, me despierto en la mitad de la noche preguntándome si soy mala persona por no ayudar a mi papá con sus facturas médicas o por no responder cuando Diana me dice que me necesita, pero luego recuerdo todo. Lo que pasé, recuerdo estar tirada en el piso de mi cuarto pensando que iba a morir. Recuerdo estar en el hospital después de intentar matarme porque el dolor era insoportable. Recuerdo ver a mi familia defender al hombre que me hizo todo eso, y la culpa desaparece. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, y no me voy a disculpar por eso. La vida sigue, supongo. Y yo sigo con ella, finalmente libre de las personas que me arrastraban hacia abajo, incluyendo a las que se supone que deberían haberme levantado.